Bienvenidos al curso de publicación de estudios científicos, donde estudiaremos todos los aspectos de la publicación científica, desde los tipos de estudios a las normas de publicación en una revista, pasando por las normas de Vancouver, las guías de publicación o las cuestiones éticas. En este primer capítulo, que hemos titulado Formato de los estudios científicos, haremos una breve aproximación a los diferentes tipos de textos médicos, desde el caso clínico a los artículos originales, las cartas del director, etc. También a los diversos tipos de estudios científicos y las fuentes de información que nos servirán de base para seguir haciendo ciencia. También haremos una breve referencia a la estadística, que es una ciencia fundamental que debe subyacer en todo estudio de investigación, ya que es una herramienta imprescindible para darle rigor y homogeneidad. Y finalmente definiremos el formato IMRAD, que responde a un consenso para la presentación de los datos homogénea y precisa. Los textos médicos son de muy diversa tipología, pero para poder sistematizarlos con claridad en este curso los clasificaremos en tres tipos: textos para congresos científicos, artículo científico y otros tipos de textos. En cuanto a los textos para congresos científicos, se caracterizan por su brevedad, ya que no suelen tener una duración muy prolongada. Suelen ser ponencias, conferencias, charlas o exposiciones de corta duración. Por ese motivo, el autor debe esforzarse por expresar con claridad y sencillez su mensaje, que puede ser la presentación de los resultados de una investigación, por ejemplo, o el germen de una nueva línea de investigación. Un tipo de texto muy habitual en los congresos científicos es el resumen, que presenta de forma muy sucinta su contenido. Aunque se trata de un texto aparentemente sencillo, en muchas ocasiones tiene un gran interés académico o para la práctica clínica. Y cada vez son más los organizadores de congresos que recopilan todos los resúmenes en sus páginas web o los publican en formato papel. También son muy habituales en los congresos las comunicaciones orales, que son exposiciones de no más de 10 o 15 minutos, incluso menos. Y finalmente el póster, que en los últimos años está adquiriendo gran protagonismo en los congresos, ya que consigue una comunicación muy eficaz. En el póster es especialmente importante lograr un equilibrio entre el texto y los elementos gráficos. Debemos aprovechar las ventajas de tablas, figuras, algoritmos, fotografías para transmitir eficazmente nuestro mensaje. Comunicaciones orales y pósteres también se suelen conservar para la consulta en páginas web o incluso en libros impresos. En cuanto a los artículos científicos, existe un amplio abanico de opciones que van desde el caso clínico a la revisión, pasando por el texto científico más relevante, que es el artículo original. Me gustaría destacar en este contexto los casos clínicos, que en las últimas décadas se han reconocido como textos clave para el análisis, evolución y comprensión de determinadas circunstancias, y que son un elemento clave en la literatura científica. Y como tal, han sido objeto de sistematización y revisión, como veremos más adelante cuando estudiemos las normas CARE. El artículo original es el texto médico más relevante, sin duda, ya que es el vehículo de la comunicación y difusión científica. En este tipo de textos se exponen los resultados de una investigación o un estudio, y se debe hacer con rigor y siguiendo las normas consensuadas en guías y protocolos. A lo largo de este curso haremos un resumen de todos los aspectos que se deben tener en cuenta para la correcta redacción de un artículo, desde la pregunta de investigación que nos mueve a realizar el estudio, hasta las listas de comprobación para confirmar que hemos completado todas las etapas y seguido los procedimientos pertinentes. En cuanto al editorial, suele ser un texto muy breve y de actualidad sobre el que se van a dar unas leves pinceladas. También muy breves suelen ser las cartas al editor o al director de una publicación. Y la característica fundamental de estas cartas es que exponen temas de actualidad en un marco de intervención muy ágil. En este sentido, una carta al director se puede publicar con un lapso temporal de días, mientras que un artículo científico puede ver dilatada su publicación varios meses.
Finalmente, la revisión suele ser un texto que se encarga a un especialista en una determinada materia para que analice un tema y haga una actualización sobre el estado de la cuestión. Por último, existe otro tipo de literatura científica que está representada por monografías sobre algún tema o producto. En este sentido, por ejemplo, son muy habituales las monografías que publica la industria farmacéutica sobre determinados fármacos o diferentes temas. También son muy interesantes los blogs que ofrecen temas de actualidad y permiten al lector interactuar. O los artículos de divulgación que se publican en revistas, páginas web, páginas de asociaciones, de sociedades científicas, etc. Y por supuesto la literatura científica que sigue publicándose en formato papel, como libros de consulta, los manuales o las obras de referencia. Comenzamos ahora el análisis de los tipos de estudios científicos. Toda investigación comienza con una pregunta a la que queremos dar respuesta. Parece una cuestión sencilla, pero tiene más relevancia de la que parece, ya que si está mal formulada, todo el trabajo posterior no servirá de nada, porque no llegaremos a la respuesta deseada o ésta no se ajustará a nuestros planteamientos iniciales. De modo que debemos realizar un análisis muy profundo para decidir el tipo de investigación más adecuado. La pregunta debe ser factible y tiene que poder ser respondida. Los objetivos del estudio para responder a esta pregunta son los que determinarán el tipo de investigación más adecuada que debemos realizar. Veamos ahora cuáles son los criterios de clasificación de los estudios científicos. Como vemos en este resumen, son 4. Según el objetivo, según la secuencia temporal, según el control de la asignación de los factores y según la cronología de la investigación. En cuanto a la clasificación según el objetivo del estudio, este puede ser analítico, que estudia una relación causa-efecto, por ejemplo, un estudio de eficacia de un tratamiento, o puede ser descriptivo, si analiza y describe una determinada circunstancia, por ejemplo, la descripción de una enfermedad en una región determinada. Según la secuencia temporal analizada, un estudio puede ser transversal si se restringe a un momento determinado y no tiene una secuencia temporal establecida, o puede ser longitudinal, si narra la historia de una circunstancia y sigue una secuencia temporal. Puede ser descriptivo, si solo describe, o analítico, si además estudia la relación causa-efecto a lo largo del tiempo. Según el control de la asignación de los factores estudiados, los estudios pueden ser observacionales o experimentales. En los estudios observacionales, el investigador solo puede observar, cuantificar y analizar las variables del estudio, pero no tiene capacidad para controlar el factor de estudio. Los estudios de casos y controles y los estudios de cohortes son ejemplos de estudios observacionales. Y tenemos también los estudios experimentales o de intervención. El investigador tiene poder de elección y decisión sobre el factor de estudio. El estudio experimental por antonomasia es el ensayo clínico, que estudiaremos más adelante en este capítulo. También son estudios experimentales otros tipos de ensayo, como el de campo o el comunitario. Finalmente, según la cronología de la investigación, los estudios se clasifican en prospectivos o retrospectivos. Prospectivos cuando el estudio comienza antes que los hechos que vamos a estudiar. Y retrospectivos si el estudio se realiza posteriormente a los hechos. También se realizan estudios que combinan estas dos secuencias temporales. Veremos a continuación los tipos de estudios científicos fundamentales, que se clasifican en experimentales, cuasi experimentales u observacionales o no experimentales. Los estudios experimentales estudian una exposición determinada en un grupo y se compara con otro grupo sin intervención.
Este tipo de estudios suelen ser analíticos y longitudinales, y en ellos es el autor el que determina el factor de estudio. La finalidad de los estudios experimentales puede ser terapéutica, por ejemplo, determinar la eficacia de un fármaco, o preventiva. En cuanto a su estructura, suelen seguir unas guías y protocolos muy estrictos para garantizar su calidad y rigor. El ensayo clínico es el principal estudio experimental. Para su elaboración debemos tener en cuenta aspectos fundamentales como la correcta selección de los participantes, que se distribuirán en el grupo de intervención sobre el que se aplica el factor de estudio, y un grupo de control. También deben seguir la metodología estadística más adecuada. Además, debemos decidir el tipo de enmascaramiento del ensayo, que puede ser ciego, doble ciego o incluso triple ciego. Los ensayos clínicos suelen seguir fases que se corresponden con las etapas de la investigación. En cuanto a los estudios cuasi experimentales, son más sencillos y económicos que los ensayos clínicos. En ocasiones, la intervención se efectúa sobre un solo grupo o incluso sobre un solo sujeto, y se valora la intervención antes y después para sacar conclusiones. Son, lógicamente, menos rigurosos y fiables que los ensayos clínicos. Por lo que se refiere a los estudios observacionales o no experimentales, el investigador recurre a este tipo de estudio cuando no puede realizar el experimento en la práctica. Y pueden ser descriptivos, por ejemplo, determinar la frecuencia de una enfermedad en una población determinada, o también pueden ser analíticos, que por lo general se realizan para detectar y estudiar factores de riesgo para una enfermedad, estimar el efecto de la exposición sobre la enfermedad y proponer intervenciones eficaces. Vemos aquí un cuadro resumen de los tipos de estudios. En cuanto a las fuentes de observación, son otro pilar importante en la elaboración de cualquier investigación. Como veremos más adelante, la bibliografía es un elemento clave, ya que sobre él se construye el posterior conocimiento científico. Es indudable que en las últimas décadas Internet se ha convertido en el principal instrumento de difusión del conocimiento científico, pero también es verdad que lo ha hecho sin seguir unas pautas o una metodología que lo hicieran fiable. De ahí que en estos últimos años se hable de la terrible infoxicación que aqueja a la humanidad y, en nuestro caso, a la comunidad científica. Solo tenemos que consultar un término en Google para ser conscientes de esta infoxicación. Por ejemplo, si buscamos el término cáncer de piel, nos aparecen casi 93 millones de resultados. Está claro que esos resultados incluirán informaciones rigurosamente científicas, pero también nos encontraremos con todo tipo de datos no contrastados o incluso falsos. Para poder lidiar con este problema debemos acudir a fuentes certificadas y fiables que ofrecen informaciones científicas rigurosas, veraces y actualizadas, como por ejemplo las páginas web institucionales o de sociedades científicas, universidades, grupos de estudio, grupos de investigación, etc. En el mundo científico son varios los buscadores y repositorios que podemos consultar. Entre ellos, por ejemplo, podemos mencionar Scopus, LatinDex o PubMed, es más conocido. No obstante, a la hora de buscar información, mi consejo es acudir a los bibliotecarios, que son los profesionales de la documentación que más nos pueden ayudar a encontrar la información que deseamos en ese enorme universo que es la red de Internet. Sea cual sea nuestro objeto de estudio, siempre debemos contar con la ayuda de un diccionario general de nuestra lengua, un diccionario médico más especializado y una batería de recursos especializados en nuestra disciplina. Siguiendo con las fuentes de información, debemos distinguirlas según el grado de procesamiento de la información en primarias, secundarias o terciarias. Así, las fuentes primarias nos ofrecen la información original. Por ejemplo, una web de una revista que ofrece sus contenidos open access y online se considera que es una fuente primaria.
Son secundarias las fuentes que recopilan información contenida en documentos primarios, pero no ofrecen directamente el contenido. En muchas ocasiones, sí es verdad que incluyen un enlace al recurso primario. De este tipo son los catálogos de las bibliotecas o las bases de datos como PubMed o LatinDex. Finalmente, se consideran fuentes terciarias las que resumen información contenida en las fuentes secundarias, como por ejemplo revisiones, guías, la Cochrane. Pasaremos a continuación a dar unas pinceladas sobre la metodología estadística, que es, en esencia, la estructura sobre la que se articula la investigación y posterior análisis de cualquier estudio riguroso. Hablábamos antes de que la pregunta de investigación es fundamental para determinar el tipo de estudio. Pues la metodología estadística es precisamente el indicador de calidad de la información de la investigación. La estadística es la metodología para recopilar, clasificar, resumir, encontrar puntos en común y analizar posteriormente los datos. Y a partir de ese análisis, realizar nuestras deducciones. Esta herramienta nos permitirá homogeneizar los criterios de estudio, evitar posibles errores y garantizar además que el proceso se pueda repetir en las mismas condiciones exactamente. En este sentido, muchas revistas científicas analizan que la metodología estadística esté correctamente aplicada antes de decidir si publican o no un artículo en sus páginas. Incluso las revistas con más prestigio cuentan con profesionales de la estadística para realizar esta labor. Los principales conceptos de la estadística son los que vemos en esta enumeración. Vemos que están en orden descendente, de lo general a lo particular. En primer lugar, el universo o población es el conjunto de individuos sobre los que queremos conocer alguna característica y sobre los que queremos sacar conclusiones. La muestra, por su parte, es la parte de la población sobre la que vamos a realizar la investigación. La unidad de observación es cada individuo perteneciente al universo y a la muestra y sobre el cual realizaremos la medición de la variable que estamos estudiando. La variable es la característica que se presenta o que queremos encontrar en cada individuo. Y finalmente, el dato es el valor particular de una variable, que puede ser categórico, ordinal o numérico. Finalmente, diremos que existen dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial o deductiva. La estadística descriptiva se refiere a las técnicas y métodos para recopilar, organizar y presentar los datos, mientras que la inferencial o deductiva se refiere a las técnicas y procedimientos para sacar conclusiones sobre la población que hemos estudiado. Vamos a cerrar este capítulo con una breve referencia al formato estándar de los artículos científicos, conocido generalmente como IMRAD, aunque tiene algunas variantes como las que vemos aquí. Como ya hemos comentado en este capítulo, la proliferación de la literatura científica ha hecho necesaria la creación de procedimientos para homogeneizar la presentación y estructuración de los datos de cualquier investigación. Y eso es precisamente el formato IMRAD, la estructuración de la presentación de la información de una investigación en un artículo científico. Las siglas IMRAD se refieren a los apartados básicos de un artículo, que son introducción, métodos, resultados y discusión. Las ventajas de este formato IMRAD son varias. Una de ellas es que nos ayuda a la hora de estructurar el contenido de una investigación y, posteriormente, a escribirlo de forma correcta como artículo. Lógicamente, también facilita la lectura a los profesionales interesados en ese tema, ya que puede consultar directamente los resultados si le interesa seguir leyendo el artículo. El formato IMRAD también es muy útil para los editores de las revistas científicas. Una vez más, a través de instrumentos de este tipo, buscamos mejorar y homogeneizar la transmisión del conocimiento y describir los métodos para que posteriores investigadores puedan repetir
los experimentos. Como vemos en este esquema, el formato IMRAD está formado por 4 apartados. Introducción, en la que se indica cuál es el problema investigado y las razones. Métodos, cómo se ha realizado la investigación. Resultados, cuáles han sido los hallazgos. Y discusión, que es el significado, relevancia e implicaciones de los resultados. En el siguiente capítulo haremos un repaso de las diferentes guías para la publicación y revisión de textos científicos.